Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, las historias de la creación vistas desde dos grandes religiones. Tenemos aquí un análisis que compara la visión islámica, basada en el Corán, y la Sunna, con la judeocristiana, la del Génesis. La idea es, desgranar un poco estas narrativas, ver sus puntos clave y cómo las compara este material que hemos revisado. Vamos a ello. Exacto. El análisis que manejamos se centra justo en eso, en cómo cada tradición ve el origen del universo, de la Tierra, de la humanidad. Vamos a poner sobre la mesa las secuencias, ¿no? Los personajes clave, Adán, Eva, Iblis, Satanás para entendernos. Y también cómo estos relatos, siempre según la fuente que analizamos, pues dialogan o chocan con la lógica, la coherencia interna, incluso con algunas ideas científicas. Es un análisis, eso sí, presentado con respeto, buscando entender diferencias teológicas y narrativas, nada más. Perfecto, pues empecemos, si te parece, por la perspectiva islámica, tal como la presenta el análisis. Describe una creación de cielos y tierra en 6 etapas o periodos, no necesariamente días de 24 horas. Con la tierra, al principio, en un estado caótico, como humo cósmico, y señala algo curioso. Antes de Adán, la tierra ya existía. Y no solo eso, estaba habitada por los jinn. Así es. Los jinn, que según el Corán, son seres creados de fuego, con libre albedrío, a diferencia de los ángeles. Y según algunas interpretaciones que recoge el análisis, como la de Ibn Kathir, estos jinn corrompieron la tierra. Y aquí, fíjate, entra Iblis, el que conocemos como Satanás. El material recalca que era uno de esos jinn. Ojo, no un ángel caído, porque los ángeles en el Islam son de luz y no tienen libre albedrío para desobedecer. Iblis era un jinn piadoso, sí, tanto que estaba elevado entre los ángeles, pero su naturaleza era de jinn. Vale. Y entonces, cuando Alá anuncia que va a crear a Adán como jalifa, como vicerregente en la tierra, ¿qué pasa? Pues, a ver, los ángeles, que recordaban la corrupción previa de los jinns en la tierra, muestran cierta preocupación. Preguntan si creará a alguien que vuelva a corromperla. Luego viene la creación de Adán, de barro. Y aquí un punto clave. Alá le enseña a Adán los nombres de todas las cosas. Esto demuestra, digamos, su capacidad y superioridad intelectual, incluso sobre los ángeles en ese aspecto. Entonces, se ordena a los ángeles postrarse ante Adán como señal de respeto, no de adoración. Todos obedecen, excepto Iblis. Él se niega, argumentando que es superior por estar hecho de fuego, mientras que Adán es de barro. Y ahí, según el Corán, es donde nace su enemistad declarada hacia la humanidad, por orgullo. Ya, el orgullo. Y después de esto, Adán y su esposa en el paraíso, Eva. Correcto. Adán y su esposa, el Corán no la llama Eva explícitamente en este contexto, pero la tradición sí. Están en Jannah, el paraíso. Tienen todo permitido menos acercarse a un árbol concreto. Aquí Iblis tienta a ambos, no solo a ella. Le susurra, jurando por Alá incluso, que si comen de ese árbol serán inmortales o tendrán un reino eterno. Comen, se dan cuenta de su desnudez, de su error, y se arrepienten sinceramente. Y aquí viene lo crucial que destaca el análisis. Alá los perdona. Los perdona antes de enviarlos a la tierra. Ah, antes. O sea, el perdón es previo al descenso. Exacto. Su descenso a la tierra no se ve solo como un castigo, sino como parte del plan divino, para que Adán cumpla su rol de jalifa, de representante en la tierra. Por eso, en el Islam no existe el concepto de pecado original heredado. Cada persona es responsable de sus propios actos. El análisis menciona también el qadr, la predestinación divina. Alá conoce todo lo que va a pasar, pero el ser humano sigue teniendo libre albedrío para elegir sus acciones. Y se subraya mucho la coherencia interna de todo este relato en el Corán. Muy interesante ese matiz del perdón previo y la ausencia de pecado original. Vale, pues si contrastamos esto ahora con el Génesis, ¿qué puntos son los que destaca el análisis que tenemos? Bueno, pues al mirar el Génesis, el material empieza mencionando la creación en 6 días literales y señala lo que interpreta como aparentes, inconsistencias o preguntas. Por ejemplo, la creación de la luz y el día-noche en el día 1, antes del sol, la luna y las estrellas que aparecen en el día 4. O las plantas creadas en el día 3, antes que el sol del día 4, que es necesario para la fotosíntesis. También resalta algo que muchos estudiosos bíblicos comentan, la existencia de lo que parecen 2 relatos de la creación distintos y con algunas diferencias. Génesis 1
donde hombre y mujer son creados al final, juntos, a imagen de Dios, y luego Génesis 2, donde se crea primero a Adán, luego el jardín, los animales y finalmente a Eva de la costilla de Adán. Sí, esas diferencias se suelen comentar. Y sobre la figura de la serpiente, el análisis también entra ahí, ¿verdad? Sí, se detiene bastante en la serpiente. El análisis cuestiona que sea una serpiente parlante. Se pregunta por qué crearía Dios un animal astuto que actúa casi como un saboteador. ¿Cómo podía hablar? También cuestiona la naturaleza de la prohibición, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregunta si negar ese conocimiento es un acto de bondad divina. Y luego la maldición. La califica la desproporcionada. Dolor en el parto para Eva y sus descendientes, trabajo duro para Adán y los suyos, la muerte para toda la humanidad por esa única falta. Incluso se mete con la maldición a la serpiente, la de arrastrarse sobre su vientre. Pregunta si eso implica que antes tenía patas, cuestionando la base biológica, digamos. Entiendo. Además de estas cuestiones narrativas o teológicas, la fuente que analizamos también enumera choques percibidos con la ciencia moderna. Exacto. Menciona varios puntos. La edad de la Tierra, que algunas interpretaciones literales del Génesis sitúan en unos 6.000 años, frente a los 4.500 millones que estima la ciencia. La creación separada de las especies, frente a la teoría de la evolución y los ancestros comunes. Añade un detalle teológico interesante. En Génesis, Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás?, después de que comiera del fruto. La fuente interpreta esto como un posible indicio de que Dios no es omnisciente en ese relato, a diferencia de la concepción islámica de Alá. Ya, esa pregunta de ¿dónde estás? Suele generar debate teológico. Y finalmente, el análisis introduce la doctrina cristiana del pecado original. Efectivamente. Explica que esta doctrina, aunque no está explícita tal cual en Génesis, se basa en interpretaciones posteriores, sobre todo de Pablo en el Nuevo Testamento, como en Romanos 5:12. La idea de que el pecado de Adán se hereda por toda la humanidad y que por eso se necesita la redención, que en el cristianismo viene a través de Jesucristo. La conclusión a la que llega el análisis que estamos comentando es que el Génesis debe entenderse como un mito fundacional, con un profundo valor moral y espiritual, pero no como un relato histórico o científico literal. Reflejaría, dice, las tradiciones literarias de su época, y menciona la hipótesis documentaria, esa idea de que mezcla diferentes fuentes, como la yavista y la sacerdotal, que explican algunas de las repeticiones o diferencias internas. Vale. Entonces, si ponemos ambas narrativas una frente a la otra, tal como las presenta este análisis, ¿qué es lo que destaca en la comparación? Pues mira, por un lado presenta el relato islámico, el del Corán, como internamente consistente. Señala que no hay contradicción sobre si la tierra existía antes o si estaba habitada por los jinn, que la naturaleza de Iblis como jinn y no ángel está clara y que la teología sobre la omnisciencia de Alá y la responsabilidad individual sin pecado heredado es explícita y coherente en todo el texto. Ajá. ¿Y por el otro lado, sobre el Génesis? Pues describe el relato del Génesis como contenedor de aparentes contradicciones narrativas, los dos relatos de creación, la geografía confusa del Edén, etc. Y también teológicas, Dios preguntando, la cuestión del pecado original que se desarrolla después, además de los choques con la ciencia que ya hemos mencionado. Y como decíamos, el análisis atribuye estas aparentes inconsistencias bíblicas a esa mezcla de diferentes tradiciones literarias que se compilaron con el tiempo. Bueno, pues hemos revisado dos narrativas fundacionales increíblemente ricas, complejas, con diferencias bastante clave en la secuencia de eventos, en la teología, en la coherencia interna. La reflexión final, entonces, ¿cuál sería? El propósito principal de estos textos. Lo realmente fascinante aquí es ver cómo estas narrativas fundacionales ofrecen marcos completamente distintos para entender la condición humana, ¿no? La naturaleza del bien y del mal, nuestra relación con lo divino, el propósito que tenemos en la tierra. Quizá una pregunta que nos deja flotando esta comparación podría ser: ¿cómo influye en nuestra visión del mundo, en nuestro sentido de la responsabilidad, creer que la humanidad fue precedida en este planeta por otros seres con libre albedrío, que ya fallaron como los jinn en la perspectiva islámica, frente a la idea de ser los primeros seres designados para gestionar o representar a Dios en la tierra, como en el Génesis? Una pregunta que resuena con esas ideas de prueba, de destino, de responsabilidad, que hemos visto exploradas hoy en ambas tradiciones a través de este análisis. ¿A qué pensar, eh? Desde luego, una perspectiva interesante para seguir reflexionando.